Adelante, hermana. Gracias, hermano. Buenas noches. Espero hayan tenido todos un buen día, un día bendecido y respaldado por el Señor. Pues vamos a hacer una oración, dándole gracias por este momento y poniendo todo en sus manos. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta noche, mi bendito Señor, por un día más de vida, mi Dios, que tú nos das, que nos permites, mi Señor, estar reunidos aquí en tu nombre. Tú nos dices en tu palabra que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí vas a estar tú. Y aún, mi Señor, siendo por el Zoom, teniendo, mi Señor, estos dispositivos, sabemos, mi Señor, que tu Espíritu Santo, mi Señor, va a ser derramado en esta noche, mi Señor, en cada casa, mi Señor, de mis hermanos, en cada dispositivo, ya sea celular, ya sea la computadora. Y te pido, Padre Santo, que llenes, mi Señor, de tu santa paz, de tu santo espíritu a cada uno de ellos y que tomes bajo tu control todas las situaciones, mi Señor, que podamos estar teniendo o viviendo en este momento, los que vienen, mi Señor, del trabajo, que vienen en carretera, que vienen escuchando, mi Señor, también igual, pues sí, esos automóviles, que tú los guardes, mi Señor Jesús, que quede grabada, mi Señor, en sus corazones tu palabra y que tomes bajo tu control todo. Toma, mi Señor Jesús, el control del Internet, toma, mi Señor Jesús, el control del tiempo, pero sobre todo, mi Señor, úsame, mi Señor Jesús, como tú quieras. Solamente, mi Señor, quiero hacer tu voluntad, porque siervo inútil soy. Y que si hay de tener, mi Señor, en mi boca, en mis labios, palabra que no edifica, no dejes que así pase, Padre Santo, sino al contrario, lléname, mi Señor, de tu Santo Espíritu, que solamente, mi Señor, tu palabra es la que salga de mi boca, de mis labios, pero sobre todo del corazón, sabiendo, mi Señor, que tú estás con todos nosotros. Gracias te damos en esta hora, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy nos toca estar en el libro de Jueces, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 15 vamos a leer. Si me pueden acompañar, tiene por título Otoniel conquista David y recibe a Axel. Es del versículo 11 al 15. Amén. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que acerque, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Bueno, hermanos, pues en estos versículos el Señor me permitía ver varias enseñanzas. Primeramente, eh, Dios me permitió investigar lo que significa el nombre de Otoniel, significa león de Dios. Y pues de alguna manera esto me hace ver que el león de Judá, pues quién es nuestro Señor Jesús. Ahí vemos que el Señor estaba ahí con Otoniel, siendo quien llevaba y lideraba esa batalla, pues vemos que de alguna forma él estaba con Otoniel, derramándole a él de su Santo Espíritu y llevando la batalla adelante. Investigando también nos dice que Otoniel de alguna manera era un hombre valiente, un hombre dedicado a Dios, un hombre valeroso y de alguna manera también igual que contaba con el Espíritu de Dios. Aquí también igual, algo que me dejaba ver el Señor era en el momento que le dice este Otoniel a, a su mujer, en este momento ya que había tomado como mujer a la hija de Caleb, puesto que derribó a los de Debí. Antes de irse le dice que le pida a su papá un campo,
Y ella aquí también igual nos marca que baja de un asno y le pide a su papá que le dé un don que de alguna manera vemos representado y su significado, pues es una dádiva, un regalo. Ella le pide esa dádiva, ese regalo a su papá, siendo que ya le había, ella por herencia o por obsequio también igual, ya le había dado el Negev. Investigando también qué significa Negev o qué era el Negev, era un lugar seco, un lugar árido, un lugar desértico, un lugar donde solamente hay desierto. De alguna forma, ella estaba consciente que ya tenía esa tierra pues en su poder, pero tomando en consideración que el Negev pues era un lugar seco, también por eso Otoniel le decía a Axa que le pidiera un campo. El campo de alguna manera lo que representa pues es la fertilidad. Eh, Me imagino que viendo y considerando que este era un lugar desértico, pues también el decir, si no hay agua, si no hay una forma de cómo regar esa tierra, pues no va a haber producto, no va a haber fruto. Y pues entonces de alguna forma ella le pide eso a su papá y su papá se lo concede. En el versículo 15 dice, ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Aquí también lo que nos deja ver o bueno, me mostraba el Señor es que Caleb como padre no escatimó. Él, como dice aquí, le dio aguas de arriba y de abajo. Quiero pensar que pues le dio todo en abundancia, precisamente para el riego de esas tierras y que pudieran tener producción. Y ese también igual creo que es lo que pasa con nosotros y con nuestro Padre Celestial, que Él nunca escatima. Él siempre está al pendiente de nosotros, nos da todo, a manos llenas. Él no escatima en nada. Él nos da, Él nos da todo. Y también igual lo que me permitía ver el Señor cuando le dice, dame un don. Como veíamos en un principio, un don es un regalo, es algo muy preciado, es algo de alguna forma una dádiva, algo que nos puede beneficiar, algo que tenemos y que debemos aquilatar. Eh, eh, Él de alguna manera, este Caleb, pues le da eso a a su hija Axa. Pero también aquí me permitía ver el Señor que podemos pasar o estar atravesando quizás a lo mejor por ese desierto, el cual tiene como significado Negev, que era lo que me hacía pensar y sentir el Señor, que podemos también igual estar atravesando un desierto, estar en sequía en nuestras vidas, el ver que de alguna manera estamos en una situación difícil, que nos consterna, que nos agobia, que nos hace sentir de alguna manera pues mal, ese desierto el cual a veces no nos gusta atravesar, ese desierto el cual podemos estar atravesando, pero algo que nos confirma el Señor en su palabra y que ahorita también igual aquí al finalizar el versículo 15, donde dice, fuentes de agua, de arriba, de abajo y de todos lados, ¿no? Así es nuestro Señor Jesús. Él es el fuente de vida, el fuente de aguas con la cual nos va a saciar y nos va a permitir salir de esa necesidad, de ese desierto, de esa sequía en la cual estamos. Porque también igual tenemos que considerar que independientemente al desierto que estemos pasando, también igual la sequía que podamos estar viviendo es porque estamos alejados quizás de él. Quizás a lo mejor como cristianos, desde el primer momento que nosotros recibimos al Señor, sabemos que nuestra vida, si lo dejamos de alguna manera manifestarse y trabajar en nuestra vida, vamos a tener y ver las cosas diferentes. Sabemos que como cristianos no es fácil, tenemos que ser perseverantes en todo momento. Eh, También hay en la palabra del Señor nos dice que los dones son dados, no son irrevocables. Papá, ¿puede poner sí? Los dones desde un principio nos los ha dado el Señor, ese regalo ya nos los dio.
pero también igual Él nos invita en esta noche a que seamos perseverantes en Él, que quizás a lo mejor esa sequía que podamos estar pasando en nuestra vida es porque nos hemos alejado de Él, porque no le buscamos, porque ya no oramos, porque quizás a lo mejor se escucha mal, hermanos, pero quizás a lo mejor nada más somos cristianos de domingos. Y realmente el Señor Jesús no es un Dios de un solo día, de una sola hora, es un Dios el cual desde el principio de la creación, Él ha estado ahí. Jesucristo ahí estaba. Y Él siempre ha estado y estará para nosotros. En cambio, nosotros quizás a lo mejor ya nos hemos alejado, separado de Él. Desde, como les digo, desde orar, quizás a lo mejor al principio, como a través de las enseñanzas de la semana, también igual el Señor nos ha hablado del primer amor, cómo cómo hemos aquilatado ese primer amor. Al principio, cómo eran nuestras emociones, cómo era nuestro comportamiento, cómo era nuestra, pues sí, nuestra emoción de estar con el Señor, de buscarle. A mí a veces el recordar me hace sentir como un niño con juguete nuevo, ¿no? Que a todo mundo le quieres enseñar, que a todo mundo se lo quieres mostrar, que todo mundo quieres que sepa que tienes ese juguete nuevo, ese juguete que tú querías, y así pasa con el Señor, ¿no? En un principio así nos pasa, queremos gritarlo a los cuatro vientos, queremos que todo, así como dice el programa, ¿no? En un programa que decía que todo México se entere, pero realmente, ¿qué es lo que va pasando ahora sí que al paso del tiempo, el tiempo que llevemos como cristianos, el tiempo que llevemos desde que el Señor nos alcanzó, desde el que el Señor se mostró a nuestra vida, sea un año, 2 años, 3 años, 20 años, no sabemos, hermanos. Realmente creo que el hoy por hoy hay que vivirlo en Jesús, seguir perseverando en Él, en la oración, eh, en acudir también igual los domingos a la iglesia, como una vez el pastor nos decía, ¿por qué vienes aquí a la iglesia? Porque de alguna manera es algo ya frecuente para ti, es algo que tienes ya por hecho hacer los domingos, por amor, por agradecimiento, porque es un mandamiento, porque de alguna manera lo tenemos que hacer. En este caso nos preguntaba el pastor, y sí, realmente, lejos de que es un mandamiento y que también igual lo tenemos que poner por obra, creo que es por amor y por agradecimiento. Y todo eso es pues es el llevar a cabo todo, tener de alguna manera una comunión con el Señor, ¿sí? Quizás a lo mejor se escucha mal, pero como una receta de cocina, ¿no? Que tienes que poner el primer ingrediente, el segundo, desde prender la estufa, desde tener tu cacerola, desde tener a lo mejor el ajo, la cebolla, todo. Al final todo tiene un instructivo, un seguimiento, y creo que es así con el Señor. Desde que lo recibimos, desde que, como dice en su palabra, desde antes que nosotros naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Entonces Él sabe de alguna manera, ya nos conoce, Él ya sabe cómo somos, cómo pensamos, lo que vamos a decir, la forma como vamos a actuar. Pero precisamente eso es a lo que también igual nos invita hoy el Señor, que en esa quizás sequedad que tengamos de alma, de espíritu, de vida, que nos podamos sentir tristes, agobiados, consternados, o que a veces pensamos que no tenemos salida en nuestros problemas, de alguna manera ahí está Dios. Y esa es la forma de que tenemos que seguir, porque al final de cuentas, Él es ahora sí que nuestra fuente de agua viva, y es al que tenemos que pedirle que siempre nos esté saciando en ese desierto o en esa sequedad eh, que, que tenemos. Ajá. Bueno, por un lado, eso era lo que me permitía ver el Señor. Y también igual, eh, me pueden acompañar a Juan 7:38, por favor.
Dice así la palabra: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta palabra igual nos hace sentir ello, que el Señor Jesús es el agua viva, el que está ahí para saciarnos, para ayudarnos, para socorrernos, para alentarnos. De alguna forma, como les digo, podemos tener esa sequedad en nuestra vida, pero Él de alguna manera, de Él correrán ríos de agua viva. Por eso esta noche Jesús te dice, te hace esa pregunta: ¿crees en mí? ¿Me crees? ¿Estás seguro de que yo estoy contigo? Esa es la pregunta que en este momento también Jesucristo te hace. Ajá. De esta manera es como nos vamos también igual fortaleciendo en nuestra fe. Y pues, ¿cómo? Pues igual buscándolo, creyéndole. Por eso en esta noche Él te dice, si crees en Él, si le crees. Y pues de alguna manera vemos que en ese desierto el Señor Jesús nos va a saciar pues con esa agua viva que es su palabra. Por eso también en esta noche el Señor nos invita a seguir buscando de Él, a seguir leyendo de su palabra, a que si tenemos alguna situación difícil, quizás a lo mejor como humanos, pues recurrimos pues sí, al primero que se nos presenta, ¿no? Quizás en nuestra casa, pues al esposo, a la hija, a un vecino, a un amigo. Y es válido, hermanos, porque de alguna manera, pues somos carne, somos humanos, pero en esta noche también el Señor nos dice que al que tenemos que buscar primero es a Él, en todo momento. Buscarle a través de su palabra, a través de un versículo. Quizás como dicen, ¿no? A lo mejor la vez en un estudio también igual se nos hacía referencia a cómo buscamos de su palabra del Señor. Quizás a lo mejor tenemos algún libro que estamos leyendo de pie, no sé, a lo mejor del Antiguo, del Nuevo Testamento, pero sabemos que su palabra es viva, es eficaz y que a través de un versículo el Señor nos va a hablar. No dudemos de ello, pero sí es muy importante que nos hacemos con su palabra, que le busquemos a Él. Y me podrían acompañar en Isaías 44:3, por favor. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí nos lo está confirmando el Señor. El Señor va a derramar en esa sequedad que tengamos, en esa situación difícil que podamos estar atravesando. Dice, porque mi espíritu derramaré. ¿Y cuál espíritu? Pues el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues a través de la palabra, a través de la búsqueda, a través de la oración, a través de la comunión, ¿sí? Dice, y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí también igual me permitía ver el Señor que era un renuevo. Pues un renuevo es algo precisamente nuevo, algo que vamos a estar de alguna forma viviendo, algo sobre lo que vamos a estar pasando, ¿sí? El Señor de alguna forma no se equivoca. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Por eso también igual Él nos dice que nos va a bendecir en esos renuevos. Él nos va a renovar día a día. Él nos va a sustentar momento y minuto a minuto. Que no nos quede la menor duda, porque es lo que nos dice aquí. Él va a derramar sobre nuestras generaciones, sobre nuestra vida, ese espíritu. ¿Y cómo lo va a derramar? Pues dejándolo entrar, dejándolo eh, fluir por nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, porque así como dicen los renuevos, es la esperanza de que alguien vuelva a creer o brotar. Por eso, como nos decía en un principio, ¿crees en mí? ¿Me crees a mí? Esa es la esperanza que debemos de tener, el que nos vuelva a recrear, el que volvamos a creer, a brotar ese Espíritu Santo, ese fuego en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que estemos saciados
en esas fuentes de agua viva, a través de la oración, de su enseñanza y de su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con esta. ¿Me pueden acompañar Apocalipsis 21:6, por favor? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Pues nos confirma el Señor eso, ¿verdad? Vemos que, y a través igual de las enseñanzas, Él nos hace ver que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y que quien tenga sed, Él es nuestra fuente de agua viva. Que no vamos a tener sed buscándole, confiando en Él, estando en Él, permitiendo que nos renueve, que nos dé esa esperanza de volver a creer, que brote de nosotros esa saciedad y ese amor por Él, y sabiendo que Él nos amó primero a nosotros y que Él entregó su vida por nosotros. De esa manera nos demuestra tanto su amor. También igual, viendo y como les comentaba en un principio, eh, el Señor mostraba o me mostraba otra enseñanza también respecto a, pues a su Espíritu Santo, que tenemos que estar pues de alguna manera ligados a Él, buscándole y afianzándonos en el Espíritu Santo. Si me pueden acompañar, por favor, a Efesios 4, del 1 al 16. Tiene por título La unidad del Espíritu. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, como título, pues nos dice la unidad del Espíritu.
Para ser dignos, hay diferentes puntos del cual nos habla aquí el Señor. Para ser dignos de esa unidad del Espíritu. Como mencionaba en los versículos anteriores, de alguna manera es el agua la fuente de agua viva, que de alguna manera pues es a través del Espíritu. El Espíritu Santo es como lo vamos a encontrar y nos vamos a asociar. Pero también igual nos llama aquí a la unidad del Espíritu, aquí en Efesios 4 del 1 al 16 que leímos, y nos dice que para ser dignos de ello hay diferentes puntos. Uno de ellos es tener humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad aquí, como una definición, es reconocer que nuestras aptitudes o nuestras capacidades, nuestros talentos, solamente pueden venir de Dios. El que no nos jactemos, el saber también de dónde viene nuestra fortaleza. Ese es un punto el cual también igual nos llama el Señor para la unidad del Espíritu. Y también aquí nos muestra que esto es un fruto del Espíritu, la humildad. Siendo que también aquí en uno de los versículos nos decía que Él nos implementó de alguna manera estos frutos. Y a la vez también igual, pues también igual unos ministerios. Voy a continuar también igual con el siguiente punto que dice que es la mansedumbre. La mansedumbre también es uno de los puntos para poder tener unidad en el espíritu. Y la mansedumbre como definición también igual puede ser el que seamos apacibles, el tener paz, el mostrar serenidad, ¿sí? ¿De qué manera? Pues también igual ante los demás, ¿verdad? Ser apacibles, tener paz, mostrar serenidad. Ese también igual es uno de los frutos del espíritu, la mansedumbre. Otro de los puntos también igual que nos habla aquí el Señor es el soportarnos con paciencia. La paciencia, ¿qué es la paciencia? Aquí en la definición dice tolerar las adversidades con fortaleza ante alguna situación en la cual estemos pasando. La paciencia quizás a lo mejor es una de los frutos, los cuales yo en lo personal pues no tengo, me cuesta mucho trabajo, pero aquí cuando leía esta cita, decía, Dios mío, cómo de alguna manera también igual nos das varios puntos, varias pues sí, enseñanzas en la cual tenemos que tener y estar para poder alcanzar esa unidad en el espíritu. Entonces también igual nos dice que uno de los puntos para alcanzar la unidad en el espíritu es la paciencia. También nos habla y nos dice que todo lo que en este caso lo hagamos con amor, soportándonos en amor, ¿sí? Unos con otros. El amor, también en temas anteriores, bueno, en enseñanzas anteriores, nos daban la definición que el amor es, es un regalo que al final pues Dios nos da, que vemos que a través de su, este, de su sacrificio, pues Él nos dio ese amor tan maravilloso. Ajá, entonces es cuidar el tesoro, cuidar ese regalo. Y nos hace ese llamado también igual, que estemos con paciencia y con amor los unos por los otros. Y también aquí hay otro punto que dice guardar la unidad con paz. Esa unidad también igual que a veces nos cuesta. Sí, me hacía sentir el Señor la unidad, pues la unidad de nuestra casa, la unidad de nuestro trabajo, pero sobre todo me hace considerar la unidad en la iglesia. Ajá, que también igual es el espíritu, en el vínculo de la paz. También igual es uno de los puntos al cual nos invita el Señor, que tengamos para poder tener esa unidad, la paz, el amor, los unos con los otros. Y también aquí nos dice llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor en la fe. En la fe que también igual nos da por medio de su paz, de su amor, de su palabra, de su sacrificio. Esa paz también igual que nos pide para poder tener unidad en el Espíritu. Esos son uno de los puntos en los cuales me mostraba el Señor que tenemos que estar pues perseverando y tenerlos en mente y tenerlos ahora sí que presentes para poder tener esa unidad del Espíritu y estar en el Espíritu Santo. Y también igual
tomando en el versículo 11 donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Jesús cuando estuvo aquí, como dicen, él fue el que descendió a las partes más bajas de la tierra, pero también igual, él constituyó esas, pues sí, esos ministerios de apóstol, de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros. ¿Y para qué constituyó y para qué estableció estos ministerios? Primeramente para constituir y darle formación y, pues en este caso, servir a la iglesia. Como dice, apóstoles para la obra del ministerio, profetas para edificar del cuerpo de Cristo en la iglesia, pastores para perfeccionar de alguna manera a los santos y maestros también igual para edificar el cuerpo de Cristo. Todo esto lo hizo para la obra de su ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, los que él ya separó para él, para Dios. A eso se refiere a los santos. Que de alguna forma él ya ha constituido todo eso, todos esos ministerios fueron constituidos para él y para el servicio de la iglesia. De alguna manera, como decía desde un principio, todo esto lo debemos de hacer con humildad, que no nos jactemos, que no sea por nuestras propias fuerzas o porque de alguna manera podamos decir, ah, no, pues yo ya sé de la palabra y yo ya comparto y yo ya presido y yo ya voy a servir al hospital y muchos servicios que el Señor nos permite hacer, también igual, esto es a lo que el Señor de alguna manera me permitía ver y sentir, que no nos actemos, que esa unidad en el Espíritu lo hagamos así como nos dice el Señor, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor y con paz, ¿sí? Son uno de los puntos que el Señor mostraba que tenemos que hacer para esa unidad del Espíritu. Una definición de apóstol, tomando los ministerios que el Señor implementaba, pues es la misión o por el mismo Jesús, representando a Jesús, el predicar el Evangelio, como decía la definición de apóstol, pues es enviado. Es a lo que el Señor nos ha enviado, siendo apóstoles del Señor, el que vayamos y contemos y digamos las buenas nuevas, que no nos quedemos callados. Eso también igual es a lo que nos ha mandado el Señor. Dio el ministerio de profeta, el transmitir las revelaciones de Dios en el llamamiento de Él para hablar a través de Él, pues de su palabra también igual, ¿verdad? Ese también igual es así como veíamos, eh, pues en el Antiguo Testamento, cómo Él disponía de sus siervos, de los profetas para poder hablar de su palabra. Al igual también a lo mejor el Señor nos hace sentir en nuestro corazón el que tengamos que decir algo a nuestros hermanos, sobre todo, ¿verdad? En esta profecía, lo que Dios nos puede transmitir a través de su revelación. El evangelista, pues es el difundir el evangelio, el compartir de su palabra, el trabajar en ello, el trabajar en la iglesia, el compartir a a los que no conocen también igual. El ministerio de pastores, pues el pastor, como vemos, el Señor le ha conferido la autoridad dentro de la iglesia para dirigir la congregación de los creyentes, para que también igual si tenemos algún problema, alguna situación que no podamos nosotros manejar, pues también igual nos puede dar un consejo, acercarnos a nuestro pastor, porque eso le ha conferido el Señor, el que esté al pendiente de su iglesia, de sus ovejas, de que si tienen algún problema, pues él les pueda también igual dar un consejo, pero siempre conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que también igual el ser pastor, pues tiene ese trabajo. Y el de maestros, pues el trabajo en los creyentes, el que también, pues el enseñar, pero como nos dice en un principio, ¿verdad? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, el no jactarse, el que podamos de alguna manera enseñar a otro a través de su Espíritu Santo, que nos dé el discernimiento, que nos dé esa facultad
para poder enseñar y no jactándonos de nada, ¿verdad? Eso es de alguna manera en estos versículos, en este capítulo de Efesios, lo que nos enseña el Señor, mostrando pues los puntos, la clave para poder tener unidad en el espíritu y a la vez también igual poner por obra los ministerios que Él nos dejó implementados, también con esa humildad, con ese amor, con esa paz, ¿verdad? Si me pueden acompañar a Gálatas 5:22, por favor. ¿Es Gálatas qué, hermana? 5:22, por favor, hermano. Cinco veintidós dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Perdón, es 22 y 23. Ajá. No les había dicho el 22, pero son los dos, 22 y 23. Esos son los frutos del Espíritu. Y me pueden acompañar, por favor, a Romanos 11:29. Me dijo 13, ¿verdad, hermana? 11:29. Romanos 11:29. Por favor, hermano. Dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí en este versículo precisamente nos dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones del Espíritu no se nos van a ser quitados, esos ya son dados. Esos ya no los dio el Señor y no van a ser irrevocables. Y el llamamiento de Dios también, el llamamiento también a pues perseverar en Él, a servirle, a tomar en cuenta la unidad del Espíritu, a tomar en cuenta sus ministerios y viendo que no son irrevocables, me pueden acompañar a Romanos 12:1. Aquí como título dice deberes cristianos, pero aquí también igual nos habla de los dones que, que Dios nos ha dado. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, pero va a ser del 1 al 8. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza,
el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí. ¿Sí? Aquí nos habla de los dones. En Romanos 11:21 decía que los dones son irrevocables. El llamamiento también, el llamamiento que Dios nos ha hecho también igual. En esta noche también igual es lo que nos dice el Señor. Los dones ya los tenemos. De alguna manera los tenemos que ejercitar. Es a lo que también igual nos invita el Señor, a ejercitar esos dones que ya se nos han dado. Ajá. Entonces, aquí primeramente nos habla en el versículo 1 que nos tenemos que presentar en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ajá. Ese es uno de los deberes como cristianos. Y como nos ha dicho el Señor, Él no quiere sacrificios como se hacían en el Antiguo Testamento, en Éxodo, que vayamos, sacrifiquemos un cordero. Él lo que quiere el sacrificio es que sea vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo? Viviendo su palabra, viviendo en Él, poniendo por obra su enseñanza. Santo, al igual que estemos en Él perseverando, orando, agradable, agradecidos, estando de alguna manera en amor, en paz y haciendo lo que Él nos manda. Ajá. También igual nos dice, renovando nuestro entendimiento y ver la buena voluntad de Dios. Ajá. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, que siempre estén pues pensando como Jesús pensaba, como Jesús actuaba, haciendo su voluntad, que es agradable y perfecta. Pensar con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos diferentes dones según la... Creo que ya nos escucha, hermana. No, no la escuchamos, hermana. Sí, yo tampoco la escucho. Como que se le fue el audio, hermana. No, no sé si... Déjeme ver. A ver, la voy a silenciar y le voy a activar de nuevo el micrófono. Ahí está, ya sí, ya se salió. Sí, déjame ver. Bueno, vamos a ver si ahorita nuestra hermana se logra conectar de nuevo. Y pues precisamente ahorita lo que mencionábamos en el libro de Jueces, hermanos, que es bien interesante, mencionaba algo que tú y yo debemos de considerar siempre, y es la parte donde Caleb le hace una promesa al pueblo. Y esa promesa, hermano, tenía que cumplirla. Vemos aquí que le dice que la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, es decir, que el sobrino. El sobrino fue el que tomó a esta mujer Axa. Y precisamente, eh, pues vemos cómo él la entregó. Axa era la única hija de Caleb. O sea que no era porque la quisiera dejar o alguna situación como ella, sino que estaba entregando lo único que él tenía. ¿A quién le iba a entregar todo su herencia, todo lo que le pertenecía a Caleb? Iba a ser precisamente a Axa, porque fuera de Axa ya no había nadie más. Entonces, vemos aquí cómo, pues Otoniel es el que la toma y que tuvo que cumplir esa promesa. Se acercan tiempos donde vienen las bodas y que algo que se les pide mucho a los hermanos, pues es precisamente esa parte,
¿Qué estás dispuesto a cumplir? Porque va a haber muchos testigos ese día. Y cualquier persona a la cual se pueda acercar, que escuchó las promesas, cualquier persona le puede acusar porque fue testigo de lo que esta persona estaba prometiendo, ¿sí? Y es no solo una promesa delante de los testigos o delante de de la pareja, sino que es una promesa que estamos haciendo delante de Dios. Precisamente esta semana un hermano me hacía el pensar en una promesa que tenía, que le había hecho a Dios, y algo que el Señor me llevaba y le exhortaba era, hermano, recuerde que lo está haciendo delante de Dios, no puede ser un juego, que si el día de mañana usted rompe esa promesa, pues dice que dura cosa es, el Señor no se complace con los insensatos. Entonces, qué importante es que aquí se cumpliera. Veo que ya mi hermana Eli, no sé si ya tenga opción de conectarse de nuevo el audio, hermana. Sí, hermano, Ahí ya, está. Oh, ya ok. regresé el internet, perdón. Sí, no, no se preocupe, hermana. Si quiere le comparto pantalla y si quiere continúa desde donde se quedó, hermana. Pues ya no me fijé, porque como estaba leyendo, ya no me fijé dónde, pero bueno, no quiero pensar que no nos perdimos mucho. Estábamos en los dones junto con los frutos. Am, Estaba en el don de la profecía, en Romanos 12:1. En el versículo, ¿me puede apoyar en el versículo 6, por favor? Ujú. Creo que ahí nos quedamos. Sí, adelante, hermana. Teníamos diferentes dones según la gracia que nos es dado. Eh, Don de profecía, que nos dice, úsese conforme a la medida de la fe. Sí, también igual aquí nos mostraba el Señor que va pegado junto con un fruto, el de la fe. Ujú. La profecía es una revelación verdadera de Dios. Ese es uno de los dones. El otro don es el de el servicio. Dice el servicio, servir. Ujú. Ese, ese don, pues, ¿de qué manera vamos a servir? ¿De qué manera lo vamos a poner en acción? ¿De qué manera se va a ejercitar? Pues hacerlo como Jesús lo hizo. Y en ese versículo, ¿me pueden acompañar, hermano? A Mateo 20:28, por favor. ¿Es Mateo qué es, hermana? Perdón. 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gracias, hermano. Así es como nosotros también igual debemos de poner ese don, el don del servicio en servir, como nuestro Señor Jesús lo, lo hizo, ¿verdad? Porque Él nos dice aquí, Él no vino para ser servido, sino para servir, y nosotros también igual tenemos que ejercitar ese don de servir en donde quiera que estemos, pues hacerlo todo como para el Señor, si estamos en la escuela, si estamos en nuestro hogar, si estamos en nuestro trabajo, en la iglesia, con nuestros familiares, ese servicio lo debemos de ejercitar así, sirviendo. Y este don viene acompañado del fruto de la mansedumbre. La mansedumbre de alguna manera nos muestra es ser bondadoso, es ser gentil, es ser amable. Así debemos de ser como es nuestro Señor Jesús. El otro don es el de la enseñanza. Dice la enseñanza
en la enseñanza. Ajá. Esa me pueden acompañar a Juan 7:16, por favor. Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Entonces también igual, eso es lo que debemos también enseñar, ser diligentes en su palabra. Si tenemos la manera de poder compartir, hay que enseñar tanto fuera y dentro de casa, fuera y dentro de la iglesia. Que no nos quedemos callados, que de alguna manera también igual esa enseñanza se ha de enseñar y con la doctrina que Dios nos enseña, con su doctrina, con la doctrina de aquel que le envió. Y ese don viene acompañado del fruto de la de benignidad, tratar a los demás con gentileza, amabilidad y con dulzura, ¿sí? Que de alguna manera esa enseñanza también sea con ese amor que Dios nos tiene, con esa enseñanza que Dios nos da, con esa gentileza en la cual Jesús siempre se ha manifestado. El otro fruto es el exhortar, dice exhortar en la exhortación. La exhortación también igual vemos que es una forma de animar, de convencer, de invitar a los demás con palabras, sobre todo haciendo la voluntad de Dios y asimismo edificar a la iglesia, fomentar la madurez espiritual, ¿sí? Que de alguna manera también podamos estar invitando, incitando, pues de alguna forma animando a los hermanos de la iglesia, el que también puedan estar perseverando en Jesús, en el asistir a la congregación, en alguna situación que tengan, pues también igual difícil, que sea esa invitación, ese ánimo de parte de Dios, que podamos estar en la fe y sobre todo maduramente espiritual, teniendo ese fruto que es la bondad, atender a la persona y a nuestro prójimo con ese amor, con esa bondad que también igual Jesús nos muestra. El otro don es el que reparte, dice el que reparte con liberalidad, dar generosamente sin esperar recompensas, es lo que quiere decir liberalidad, ¿sí? Ser generosos, dice también en su palabra que es mejor dar que recibir, tener eso en mente y eso en nuestro corazón, que de alguna manera a lo mejor somos duros de corazón, somos egoístas, nos cuesta trabajo abrir nuestra mano. Jesucristo es lo que nos invita hoy también a dar generosamente, sin esperar recompensa y sabiendo que al final la recompensa viene de ahí arriba. A Él no se le escapa nada, Él tiene todo ahora sí bajo sus ojos y Él se da cuenta de todo. Entonces nos pide el que reparte con liberalidad y ese viene acompañado también igual de un fruto que es la mansedumbre. La mansedumbre es vivir en paz, no y no resistirse a la voluntad de Dios, ser bondadosos y gentiles. Otro de los dones es el que preside con solicitud. La solicitud es hablar y llevar a cabo la enseñanza de la palabra con cuidado, con responsabilidad y glorificando siempre el nombre de Dios. Sí, y ese don nos permite ver el Señor que viene acompañado del fruto de la templanza. La templanza lo que nos permite es tener control, nos hace ser una persona prudente y sensata, ya que en este caso en la iglesia el que preside es una persona importante dentro del servicio. Entonces, eso también igual nos pide y pide el Señor que sea con solicitud, que sea con esa responsabilidad, con ese cuidado, con esa prudencia, pero sobre todo tener esa templanza en el amor de Dios. Y también igual nos muestra aquí el otro fruto que es la misericordia. Dice la misericordia, hacerla con alegría. Tener compasión, ¿qué quiere decir misericordia? Tener compasión y el perdón de Dios, en este caso espiritualmente, y nosotros teniendo para nuestro prójimo bondad, comprensión, amor, perdón, también igual si tenemos algo con alguien, en contra de alguien, tenemos a lo mejor rencor
a lo mejor alguna situación que no hemos pues solucionado, también igual esto nos invita a hacer ello. Dice que para alcanzar misericordia tenemos que tener misericordia. Uh-huh. Y hacerlo, en este caso, con los otros frutos del Espíritu, que es el amor, la paz y el gozo. Ese don viene acompañado de estos frutos. El amor, como ya veíamos también, la disposición que tengamos para como para nuestro prójimo, la paz, el estado de armonía que logramos a través de la fe, la fidelidad a Dios y el gozo es la alegría, la satisfacción, el aspecto fundamental de la fe. Ajá, entonces, eso es lo que de alguna manera el Señor nos muestra en esta noche y nos invita primeramente a que estamos atravesando por un desierto, por una situación de sequía, pues que nos refugiemos en Él, que nos alimentemos de Él, que es el único que de alguna manera nos va a saciar esa sequedad, es pues sí, el manantial de agua viva, el cual nos va a saciar y que lo busquemos en todo momento, que confiemos en Él y que también igual de esos dones, el cual Él nos ha dado y que son irrevocables, los estemos ejercitando. Que esos dones, esos frutos, esos ministerios sean ejercitados. Y sobre todo, pues para la iglesia, que era lo que nos llamaba, sabiendo que la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia y la cabeza también es Cristo. Entonces, pues es a lo que nos invita el día de hoy el Señor, a considerar, reconsiderar, afianzarnos en Él y a buscarlo en todo momento y ejercitar tanto los frutos, los ministerios y los dones que Él nos ha dado. Pues esa es la enseñanza de este día que Dios permitía pues percibir y no sé si tengan algún comentario de ello, hermano. Hola, hermana Eli. Hola, hermano Hola, José. buenas noches, Ay. Buenas noches, Ay. Yo les quisiera compartir este versículo que viene en Colosenses 3:12 y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Para que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mm, Sobre esta parte de ser agradecidos, hoy en el negocio que tengo de los desayunos, estoy precisamente frente a una primaria y pues hay como una explanada grandecita de la primaria y una calle. Entonces hay una señora que se a barrer y y barre así toda la explanada, barre como dos calles hacia los lados. Entonces, hoy se dio la oportunidad de platicar con ella y yo le preguntaba que cada cuándo lo hacía y ella me decía que cada que tenía oportunidad y yo le decía, pero vienes de aquí adentro de la escuela y me dijo, no, y si no, yo lo hago porque estoy muy agradecida con Dios. Me dijo, yo tengo una camioneta de pues de transporte escolar. Me dijo, y pues aquí yo transporto a los niños de la escuela. Me dijo, y pues es mi sustento de todos los días y yo estoy muy agradecida con Dios. Le dije, o sea que lo haces por agradecimiento. Y me dijo, sí. Me dijo, yo lo hago por agradecimiento. Y me llamaba mucho la atención, pues, a esta mujer, porque de verdad, o sea, son calles grandes, es una explanada grande, y pues va la señora seguido, ¿no? Y me decía, o sea, aparte de todo, me decía, lo disfruto mucho, es algo que yo disfruto mucho hacer, porque sé que es para Dios y es por agradecimiento. Y pues quería también darles esta palabra en Salmo 51:10, dice,
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Era lo que les quería compartir, hermanos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias a Dios. Hermana Estelita, adelante. Gracias, hermanos. Buenas noches. Referente a la palabra que nos comparte la hermana Eli, el regalo que le hizo a, a su hija, Caleb, me hacía recordar que ese mismo regalo tan precioso le hizo el Señor a la mujer samaritana. Cuando el Señor le solicita que le diera de beber agua, y la mujer samaritana pues se sorprendió, ya que pues, los judíos rechazaban pues trato con los samaritanos. Y así es cuando nosotros le solicitamos esa agua de vida al Señor, porque me hacía considerar en Juan 4 capítulo 4 versículo 13, Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y esa mujer le dijo: dame de beber de esa agua. Así nosotros debemos de suplicarle día con día al Señor que nos dé a beber de esa agua que brota con frescura. Ese es mi comentario, hermano. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios, así es. Él es nuestra fuente de agua viva. Y el que esté cerca de él nunca va a tener sed. ¿Alguien más? Nuestra hermana Fanny, adelante. Gracias, buenas noches. Algo que en la palabra de Dios dice que todo, todo don divino viene de lo alto. Y también dice la palabra que fuimos hechos sacerdotes. Entonces, si hacemos un poquito memoria, los sacerdotes lo que hacían era administrar y procurar cada servicio que se hacía en el tabernáculo, se encargaban de procurar su limpieza y consagrar todas las cosas que estaban dedicadas para el servicio de Dios. Y si nos ponemos a considerar que de la misma manera somos administradores solamente somos encargados y en su momento vamos a dar cuentas por todo ello, es de considerar que es una responsabilidad cada don que se nos ha sido dado. Y dice también la palabra que todo lo que hagas, lo hagas como para Dios. Parte de lo que se leyó el día de hoy decía que cada, cada cosa la hagas con amor y busques de cierta forma la excelencia, no ante los ojos del hombre, sino ante Dios, porque hay que ver también qué testimonio tenemos ante Él. Y finalmente todo esto viene con un propósito, que es edificar su iglesia. Dice que ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe ser. Y creo que qué mérito hay en el estar presumiendo lo que estamos usando si lo que usamos es de Dios. Todo esto que el don para poder ir a evangelizar, para poder compartir de la palabra, la revelación, los sueños, las revelaciones, todo es don de Él. Y nosotros únicamente somos administradores mientras el tiempo que estemos aquí. Si bien es cierto, no se nos van a ser quitados, pero también todo aquello que no se ejercita tiende a atrofiarse. Entonces hay que poner en uso todo lo que Dios nos da y cuando lo hagamos, recordemos en todo momento que sea como si lo estuviéramos haciendo directamente y únicamente dedicado para nuestro Dios. Ese era el comentario. Amén, gloria a Dios, hermana. Así es, que todo sea para edificación de su iglesia, en perfección de amor, como Él
Él nos ha amado y pues a seguir perseverantes en la palabra, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ahorita que estaban comentando bueno, se comentaron varias citas de referente al agua. La semana, no sé si fue la semana pasada o empezando esta semana, el Señor me daba un sueño y me hizo soñar con, con los tres, eh, con los tres estados de la materia referente a lo que es el hielo, el agua y el vapor. Y en el sueño me mostraba que Jesús es Dios es así sólido, sólido, fuerte. Prácticamente, si vamos, vemos un hielo enorme, pues supongamos un iceberg, pues es como una roca gigante. Jesucristo es la roca, la piedra angular, pero de ser tan fuerte también pasa al estado de agua y el agua es suave. Y como decían ahí, que Él es el agua viva y que el que beba de esa agua, pues jamás tendrá sed. Y pasaba y me mostraba el estado de vapor, cuando el agua ya se evapora, empieza a subir. Y Jesús es el que subió ahí arriba, así como se leía que fue el mismo el que descendió fue el que subió. Entonces, y así como estas tres partes, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, me lo mostraba así en estos estados de la materia, como el hielo, agua y el vapor. Pero si buscamos, hay muchísimas cosas aquí en el mundo que se dividen en tres partes. Y lógicamente, pues sabemos que Dios es el creador y a final de cuentas Él vela por la ciencia. Ahorita ya no me acuerdo, antes me sabía muchas, pero de repente uno se le olvidan. Pero Dios me mostraba en el sueño esto del estado sólido de la materia, y luego cómo se hace en agua y en vapor. Y pues desperté gozoso y alegre, ¿no? Porque luego en la iglesia ya se ha comentado eso, eh, que Dios así es esa parte, pero a mí me la mostró en un sueño. Y le agradezco por eso y le agradezco por eso y por la palabra, porque se comenta y el Señor nos habla de una o de otra forma, en sueños, en visiones, en una escritura que veas por la calle, en alguna persona que te encuentres, en algo que escuchaste que comentaron. O sea, Dios se manifiesta en todas partes. Cuando Él quiere decirte algo, te lo va a decir a su multiforma. Nada más que nosotros a veces no estamos atentos. Bien decía el pastor el domingo respecto a las trompetas, solamente los que estén bien, los que estén bien, van a escuchar esas trompetas. Me, me da gusto porque el Señor a mí varias veces me ha hablado y he escuchado la voz y ha pasado lo que me ha dicho. No sé si también alcance a escuchar las trompetas, porque pues todavía uno está en el mundo y no sabe lo que va a pasar. Uno trata de cuidarse, de hacer bien las cosas, pero pues también el enemigo anda ahí, recio, ¿no? Pero pues tratemos de obedecer al Señor conforme a su voluntad, porque hay varias, por ejemplo, el tema que viene del próximo miércoles, híjole, hay un ejemplo por no obedecer al Señor y lo que le pasa a esta persona siendo sierva del Señor. Entonces, pues sigamos al Señor y tratemos de no desviarnos, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios. Y sí, realmente, como dicen, Él nos habla de una y de dos formas y pues Él lo llena todo en todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Pastor, ¿gusta Sí, comentar algo? realmente nada más era un complemento
de lo que se había comentado hace unos momentos. Precisamente ese don significa regalo y son los regalos que Dios nos ha dado. A Otoniel le dio el Caleb el regalo más preciado que él tenía, que era su hija, lo único que él tenía. Y Dios nos ha dado el don o el regalo más precioso que ha tenido, y ese es Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender a valorar pues esto que Dios nos ha dado y a bien utilizar lo que el Señor nos da, porque no depende de nosotros, como se mencionaba hace un momento en un comentario, sino que depende todo de Dios. Entonces, eh, pues cumplamos lo que prometemos, así como Caleb tuvo que cumplir con lo que prometió, pero también tuvo regalos por parte de la familia para que el Señor, todo aquello que nos ha prometido, pues nos lo dé, ¿vale? Entonces, hermana, pues si gusta orar, adelante. Sí, hermano, muchas gracias. Bendito Padre, muchas gracias te damos en esta noche por tu enseñanza, Padre Santo, porque tú sabes de qué tiene necesidad tu pueblo, mi Dios. Y realmente a veces se nos olvida qué es lo que tenemos que hacer. Por eso en esta noche, mi Señor, tú nos enseñas y nos invitas a que debemos de ejercitar tanto los ministerios, los dones, los frutos, mi Señor Jesús. Y sigamos, mi Señor, buscándote en todo momento, que podamos ser saciados, mi Señor, ante esa sequía o el desierto que estemos atravesando, porque tú eres nuestra fuente de agua viva y el que se acerque a ti, el que nos acerquemos a ti, nunca vamos a tener sed, mi Dios, porque tú nos vas a saciar nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón, porque en ti encontramos plenitud, porque tú lo llenas todo en todo, mi Dios. Por eso, bendito Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias también igual, mi Señor, por el regalo más preciado, mi Señor, que tú nos diste, que es el amor, ese sacrificio, mi Señor, el cual tú hiciste para el perdón de todos nosotros, aunque no lo merecemos, Padre. Pero en esta noche te agradecemos. Te pedimos perdón, mi Señor Jesús, si te hemos ofendido en el transcurso del día y ponemos todo, mi Señor, en tus manos, las necesidades de mis hermanos, las necesidades también que se hicieron extensas el lunes, mi Dios, tómalas en tus manos, todas las necesidades que hay en la iglesia, mi Señor Jesús, los que necesitan, pues de alguna manera un empleo, los que quieren cambiar también igual de trabajo, las situaciones de salud, los que tienen que ir a hacer estudios, todo, mi Dios, lo dejamos en tus manos, sabiendo, mi Señor Jesús, que tú te vas a encargar de todo, que en ti podemos encontrar ese amor, esa paz, esa fidelidad, y que también igual, mi Señor, nos siga llenando de ese amor y que podamos tener también, así como nos decías, de los dones, esa mansedumbre, esa templanza, esa paz, ese amor para con los demás, mi Dios, y que ejercitemos todo ello, mi Dios, para la edificación también de tu iglesia. Muchas gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu enseñanza, y todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.